Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y del mundo. En esta noche es realmente muy grato conversar con el señor embajador de la República de Cuba en Ecuador, el señor Rafael Dauzá Céspedes. Señor embajador, buenas noches. Un gusto saludarle a usted a la distancia. Muy buenas noches y para mí también es un placer y un gusto saludarlo y saludar a la audiencia. Ecuador, Cuba, el mundo están enfrentando desde el mes de marzo al COVID-19, al coronavirus. ¿Cómo ha enfrentado su país, Cuba, a esta pandemia del COVID-19, señor embajador? Cuéntenos. Sí, bueno, te podría decir que ha habido un trabajo muy serio, muy dedicado, no solo de las autoridades sanitarias de nuestro país, sino en primerísimo lugar del gobierno y del partido. Ha sido un trabajo conjunto, un trabajo realmente esmerado, que ha traído como resultado precisamente que los contagios en nuestro país hayan sido mínimos y que los fallecidos también, que siempre es la carga más pesada de toda esta pandemia, pues que los fallecidos también han sido mínimos. Te puedo decir que hasta el día de hoy hay aproximadamente unos 3.128 personas que se han enfermado, de las cuales solamente 88 personas desafortunadamente han fallecido a pesar de todos los esfuerzos desarrollados. Y te puedo decir también algo que es importante, y es que en los últimos, yo te diría que el último mes, se han reducido dramáticamente los fallecidos. Creo que, si mal no recuerdo, podrían ser uno o dos, porque realmente se han encontrado toda una serie de medicamentos, se han descubierto, se han trabajado, se han producido determinados medicamentos netamente cubanos que si bien no ayudan, todavía no es la vacuna, nosotros estamos trabajando en la vacuna contra el coronavirus, pero todavía no hemos llegado a ella, estamos trabajando con algunos preparados vacunales, con 4 específicamente, pero sí tenemos medicamentos que, digamos, por ejemplo, si un paciente está grave, pues estos medicamentos pues lo ayudan mucho y sacan a esos pacientes de estados críticos o de estados graves de salud, lo cual por supuesto es algo muy importante porque se reduce dramáticamente el número de muertes por esta pandemia. Y la verdad también, desde que empezó la pandemia en marzo, el secreto de Cuba es que empezaron a trabajar las brigadas de México, de médicos, perdón, yendo hacia los barrios, las parroquias, digamos, las ciudades de Cuba a buscar al coronavirus. Y ese sería el secreto de este éxito, embajador. Yo creo que es parte del secreto del éxito cubano en esto, y es que no esperamos, digamos, campantemente a que el enfermo fuera al hospital, fuera al policlínico, sino que salimos a buscar, salimos a realizar pesquisas activas a todas las ciudades, a todos los campos de Cuba, y pudimos hacer realmente una búsqueda intensiva de todo aquel que pudiera presentar algún síntoma de la enfermedad. Además de esto, yo creo que es importante señalar que se han tomado medidas, yo creo que firmes, para el uso del nasobuco, para el distanciamiento social, para el lavado de las manos, es decir, para las medidas clásicas que nos ayudan también a no contagiarnos. Pero tú decías algo que me parece que es muy importante, y es que no hemos tenido una actitud pasiva ante la enfermedad, sino que hemos ido precisamente a un pesquisaje muy activo que ha logrado identificar nichos donde la enfermedad estaba proliferando, y se ha podido acotar a tiempo ese brote, y no ha tenido mayores complicaciones, mayores riesgos. Además, la toma de muestras ha sido gigantesca. En un país de 11, 12 millones de habitantes se han tomado 309.988 muestras, de las cuales apenas el 1% se detectó como casos confirmados, embajador.
Así mismo es, así mismo es. Realmente ha habido un pesquisaje, como yo te decía, muy intenso, muy extenso también, muchas muestras, y afortunadamente te decía que el número de contagiados ha podido ser limitado. Hemos trabajado muy fuerte con el aislamiento de las personas enfermas para evitar nuevos contagios. Hemos trabajado fuertemente también con tratar de evitar, digamos, en las casas el contagio familiar o en los centros de trabajo para precisamente poder hacer que prevalezca la medicina cubana, para poder hacer que prevalezca pues todos los cuidados que se están dando en el país a un costo tremendo, pero como tú bien sabes, la medicina en nuestro país es gratuita totalmente y además lo hacemos con un gran amor hacia el pueblo de Cuba. Y ese viene a ser el mérito de Cuba, este país pequeño, bloqueado económicamente por los Estados Unidos desde hace muchos años, más de 50 años, ha logrado salir victorioso de esta lucha contra el COVID, porque en los últimos días los casos de contagios son realmente pequeños si los comparamos con los que está pasando aquí en Ecuador. Sí, te reitero, en total, desde que la pandemia se inició hace unos 5 meses, solamente 3.128 casos positivos, de los cuales ya prácticamente más del 80% se ha sanado y el resto está en un estadio ya saliendo de la enfermedad, por supuesto con estos nuevos casos que te he comentado. Siempre nosotros llevamos, digamos, tuvimos una estela de días en los cuales se detectaba solamente un caso, 2 casos, incluso hubo un día en que no hubo detección de casos de coronavirus, pero cuando hay una pandemia es muy difícil que desaparezca totalmente la enfermedad y eso ha traído algunos rebrotes, pero realmente limitados y yo te pudiera decir que somos de los países que contamos con un sistema más integral, más completo para la detección de la enfermedad y que está dando resultados realmente muy importantes en nuestro país y también en otros países donde Cuba está prestando su ayuda internacionalista. Eso es importantísimo, embajador, decir de que Cuba también ha enviado sus brigadas de médicos a muchos países del mundo. Por ejemplo, yo recuerdo Italia, en la misma China, España, donde fueron a brindar su apoyo en esta lucha contra el coronavirus. ¿Cómo es este trabajo, embajador? Cuénteles a los ecuatorianos y a las personas que están viendo la entrevista en todo el mundo. Sí, sí, mira, en estos momentos cuentan ya 45 brigadas que han sido desplegadas en 40 países. Esto no cuenta, digamos, las 58 brigadas que tenemos permanentemente en unos 55, 56 países de este mundo, combatiendo no solo el coronavirus, sino combatiendo tradicionalmente toda la enfermedad o todos los problemas médicos que existiesen en esa nación. Pero digamos, combatir el coronavirus se han desplegado 45 brigadas en unos 40 países con unos 3.500 médicos y personal paramédico contabilizado en esa brigada. Ha sido un esfuerzo grande. Como tú bien señalabas, no solo cuando se piensa en ayuda médica, pues se piensa en África, se piensa a veces en América Latina, en algunos países de Asia, pero en esta ocasión, para orgullo nuestro, y yo creo que para bien de toda la humanidad, pues ha habido apoyo a la salud pública en Italia, en Andorra, en algunos países de América Latina y en algunos países también del Medio Oriente y de África. Y lo hacemos con gran cariño, lo hacemos con gran devoción, con un espíritu humanista, porque somos convencidos de que esta pandemia hay que atajarla, hay que liquidarla con cooperación y con solidaridad.
Yo creo que esta pandemia ha demostrado el fracaso de las políticas neoliberales y la relevancia precisamente de esa cooperación, de esa solidaridad internacional para hacerle frente al desafío. Si no cooperamos todos los países, si no trabajamos de conjunto, pues difícilmente vamos a poder prevalecer frente a la pandemia. Cuba, yo creo que ha tenido un reto descomunal y adicional en el marco de toda esta situación, porque además de la enfermedad, tenemos que combatir a esa terrible pandemia que se llama bloqueo económico, financiero y comercial que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pues ha impuesto desde hace más de 60 años contra nuestro país. Hubiera sido humano, hubiera sido realmente muy bien recibido por la comunidad internacional que se eliminara el bloqueo en esta coyuntura. Pero lejos de esto, el gobierno de Donald Trump pues ha recrudecido precisamente las medidas de bloqueo económico contra nuestro país, así como también contra Venezuela, contra Nicaragua, contra otros países, pero en el caso nuestro ha sido realmente una guerra económica lo que se ha desatado en el contexto del coronavirus. Señor embajador, tengo una pregunta del colega periodista Fernando Ramiro García que dice: saludos, señor embajador, el éxito de Cuba ha sido replicado en otros países. ¿Ecuador ha pedido alguna asesoría tal vez? El gobierno ecuatoriano no ha solicitado ayuda oficialmente a nuestro país. Nosotros teníamos, como es conocido, una brigada médica acá que terminó sus tareas en el mes de noviembre del año 2019, producto bueno, de una solicitud del gobierno del Ecuador. Esa ayuda, esa presencia de la Brigada de Médicos Cubanos en Ecuador en este tiempo de pandemia hubiera sido más que útil y hubiéramos evitado tantos contagios y tantos muertos, tal vez, embajador. Yo pienso que sí, porque incluso una cosa importante que tenía la brigada era que tenía un número realmente grande de epidemiólogos. Y los epidemiólogos en esta coyuntura, pues son extraordinariamente necesarios, pero uno, por supuesto, tiene que respetar las decisiones del gobierno del Ecuador. Embajador, hay que decirle a los ecuatorianos y al mundo, por ejemplo, que en Cuba, a raíz de este manejo exitoso de la lucha contra el coronavirus, las playas de Varadero, que realmente son un paraíso con aguas azules, están abiertas ya para las familias de cubanos para que puedan visitar Varadero. Exactamente. Las playas, digamos, de Varadero están abiertas para el turismo nacional. Los hoteles de Varadero están abiertos al turismo nacional y tenemos también, ya abrimos la posibilidad de que turistas extranjeros, turistas internacionales, pues visiten nuestro país. En este caso, estamos focalizando el turismo internacional en los cayos del norte y del sur de nuestro país, de Cuba, tratando por todos los medios de concentrar a esos turistas internacionales en lugares donde no tengan mucho contacto con el nacional cubano, precisamente para evitar una posibilidad de que se incrementen los contagios. Estoy convencido que llegará el día en que nuevamente podamos tener a turistas nacionales y turistas extranjeros en los mismos hoteles, ya sea en Varadero, en Cayo Santa María, en Santiago de Cuba, en todos los lugares. Pero por el momento, debido a esta pandemia y debido a las medidas que se toman para evitar mayores contagios, pues tenemos que, digamos, un poco que dividir el turismo internacional hacia los cayos del norte de la isla y el turismo nacional básicamente hacia Varadero y otros lugares también del occidente del país. Señor embajador, ¿turistas de qué países están llegando a Los Cayos? A Los Cayos llegan turistas europeos, básicamente, algún turista canadiense. Todavía ese flujo de turismo post
COVID-19 es bastante reducido. Yo creo que el Ecuador lo está sintiendo también por acá, porque no hay mucho avión, no hay aviación comercial está reducida, pero llegan vuelos charter, llegan algunas cantidades de turistas que por supuesto son extraordinariamente bien recibidos por nuestro país, por nuestro pueblo y por supuesto por las bellezas de Cuba que encantan a todo el mundo. Varadero, como tú bien sabes, es una de las playas más lindas del mundo, no dicho por nosotros los cubanos, sino dicho por diferentes instituciones en el mundo que se encargan de catalogar las bellezas turísticas de los diferentes países. Realmente, como usted dice, señor embajador, Varadero es la segunda playa más hermosa del mundo. Fue catalogada, creo que el año anterior, y realmente estar en Varadero es estar en unas auténticas piscinas, porque la playa tiene arena blanca, el mar es con aguas azules y hasta más adentro de la playa, digamos, uno tranquilamente puede caminar. El servicio es excelente y sobre todo Varadero es una ciudad súper limpia. No se ve basura en Varadero, embajador. Asimismo, y las aguas cálidas y la gente muy amistosa, la gente en sentido general en Cuba, muy buena, muy amistosa, muy gentil. Y algo que también es importante, ¿no? Que es uno de los elementos fuertes de nuestro turismo, que es la que tiene el país. La seguridad que brinda una sociedad socialista, una sociedad respetuosa, una sociedad que no tiene el menor odio hacia los extranjeros, todo lo contrario, tienen una relación, tenemos siempre los cubanos una relación muy linda hacia los extranjeros que visitan nuestro país. Y es por eso que nos hemos convertido en una potencia turística también, recibiendo más de 5 millones de turistas al año. Desafortunadamente, hoy, este año 2020 y quizás parte del 2021 vaya a haber un bache, pero estamos seguros que el turismo en nuestro país se recuperará lo antes posible. Y a las personas que no han visitado Cuba, por ejemplo, indicarles que la seguridad es realmente increíble. La Habana, Varadero, toda Cuba es realmente de una seguridad increíble. Cualquier turista puede viajar, caminar en la noche en las calles de La Habana, ir al malecón solito y no pasa nada. Es una total seguridad, embajador. Así mismo, no solo en La Habana, sino también en otras ciudades del país. Tenemos preciosas ciudades como Trinidad, que es una ciudad colonial, como Villa Clara, con toda su historia, Matanzas, bueno, Santiago de Cuba, que es una ciudad realmente con una historia extraordinaria. Pero bueno, todas y cada una de las ciudades cubanas tiene su belleza, tiene su significado, tiene su dulzura histórica, yo diría. Y eso nos hace una potencia también en el turismo. Y precisamente hoy yo te diría que el turismo es uno de los elementos fundamentales de nuestra economía. Y es por eso que necesitamos tanto, necesitamos encarecidamente que esta pandemia acabe de una vez y por siempre. Yo estaba oyendo al inicio de que se iniciase este fenómeno, que digamos la última pandemia de que se conocía en el mundo, pues databa de los años 10-20 del siglo XX, precisamente, 1910, 1920, y que no se conocía nada similar. Y es verdad, yo tengo 60 años y realmente no recuerdo que jamás habíamos vivido en el mundo una situación tan grave, tan compleja como la que estamos viviendo, donde prácticamente no hay ningún país que se haya escapado de esta situación. Y reitero, ojalá que se pueda encontrar una vacuna rápido para el coronavirus y ojalá que el que la encuentre o el que la descubra, el que la haga, no intente hacerse rico a costa de la salud del mundo. Estamos conversando esta noche con el señor embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dauzá Céspedes. Señor embajador, tengo unas preguntas. Comandante Troya dice, buenas noches al señor embajador.
de Cuba. Cuando llegó la pandemia en Cuba, leí una noticia en la cual indicaban que a la ciudadanía le estaban administrando medicamentos homeopáticos para subir las defensas y así los estragos del COVID sean mínimos. ¿Estos medicamentos sí funcionan? Bueno, evidentemente han funcionado porque son unas gotitas homeopáticas que se ponen bajo la lengua y te reitero, esto sube las defensas y es evidente que han funcionado porque el número de enfermos y el número de enfermos graves han sido realmente muy reducidos. El número de fallecidos ha sido reducido también. Por lo tanto, no solo las goticas homeopáticas, sino también algunos otros medicamentos biotecnológicos, algunos interferones que se han utilizado también, que no curan la enfermedad, pero sí levantan las defensas del cuerpo. Y esto, por supuesto, es muy positivo para evitar, digamos, descompensaciones cuando digamos, te afecta la COVID-19. Si tú estás con tus defensas bajas, pues la enfermedad te ataca más fuertemente. Si tienes las defensas, digamos, fortalecidas con estas goticas, con los interferones, que es lo que ha pasado en nuestra sociedad, porque las goticas se repartieron a toda nuestra población, no es que se haya dado a 10 personas o a 100 personas, no, es que se repartieron, digamos, por barrios, por las cuadras, y todas las personas pudieron tener acceso a estas gotitas. Toda la población estuvo bien protegida, señor embajador. Tengo más preguntas. Me preguntan, ¿ecuatorianos que estudian medicina en Cuba han participado en las brigadas médicas preventivas? Bueno, de hecho, los compañeros ecuatorianos que estudian medicina y se encuentran en Cuba, pues estoy convencido que han participado. Eh, yo creo que es algo digno de encomio, algo digno de un importante reconocimiento que se han graduado en nuestro país aproximadamente unos 2.500 estudiantes ecuatorianos de medicina, es decir, 2.500 médicos que ustedes tienen hoy debido a que se graduaron en Cuba estudiando de manera gratuita la inmensa mayoría de ellos. Dentro de esos estudiantes, seguro estoy, no te puedo dar el número de algunos que quedaron estudiando en Cuba en el momento de la pandemia, digamos que no pudieron regresar al Ecuador, y estoy convencido que han estado trabajando codo a codo con los médicos cubanos en esta lucha contra la COVID-19. También sé que hay otros médicos que están por ir a Cuba cuando se normalice el transporte aéreo internacional, porque viajaron al Ecuador por determinadas razones, incluso para ayudar acá, y que ahora tienen que continuar sus estudios en La Habana o en la provincia donde estén. Embajador, también es una buena noticia decir de que lo que usted ya anunciaba brevemente, que Cuba está trabajando en su propia vacuna contra el COVID y además que en Cuba también se van a elaborar estas vacunas que acaba ya de patentar la República de Rusia. Sí, nosotros estamos trabajando, como yo te decía, en 4 preparados vacunales: el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunología Molecular y otros centros científicos en el país están trabajando muy fuertemente para lograr también la vacuna cubana. Y con relación a la vacuna rusa, la Sputnik 5, pues he escuchado, he leído declaraciones de importantes personalidades rusas que han planteado la posibilidad de que se pueda producir la vacuna en nuestro país. Yo creo que hasta el momento no tengo una confirmación de que esto vaya a realizarse, pero no me extrañaría tampoco porque hay una excelente relación política, económica entre Rusia y Cuba, y estoy convencido también que se ha trabajado, se ha cooperado científicamente, los científicos rusos, los científicos cubanos, para el trabajo contra esta pandemia, y no me extrañaría que se pueda trabajar
en la producción en nuestro país de la vacuna. Pero te reitero, no tendría yo una confirmación en estos momentos de que ya esto se va a hacer. A lo mejor ya mañana se anuncia, pero bueno, hoy no sería responsable de mi parte decir que ya esto está arreglado porque realmente no lo conozco. Otra pregunta, señor embajador. Me están preguntando, ¿Cuba también está tomando medidas con los extranjeros que llegan a la isla, como en Corea, donde se los tiene 15 días en hoteles con los exámenes del COVID, uno cuando se llega y otro cuando van a salir del encierro? Es decir, les hacen dos pruebas y les tienen en cuarentena 15 días a los turistas extranjeros. Bueno, si un turista se le tiene en cuarentena, difícilmente ya se convierte en turista, ¿no? Pero se toman medidas sanitarias para evitar precisamente la propagación, incluso dentro de un hotel. Es posible que se haga el PCR y otras pruebas, pero no creo que se establezca una cuarentena muy fuerte porque sería, un turista puede venir normalmente por una semana, 10 días. Si lo vamos a tener durante 15 días en un hotel trancado en su habitación, pues sería el fracaso del siglo nuestra promoción de las playas cubanas. Pero sí se toman medidas muy serias, se hacen las pruebas, se hacen toda una serie de medidas sanitarias para evitar cualquier propagación de la enfermedad. Eso sí puedes estar seguro, cuando llegue y quizás cuando se vaya. Señor embajador, gracias por la entrevista. Voy a ir a las preguntas finales. Mañana 13 de agosto es un día importante para Cuba por cuanto es el cumpleaños del comandante Fidel Castro. En Ecuador se va a realizar una actividad especial. Cuéntenos, embajador. Sí, mira, realmente para todos los cubanos, para todos los revolucionarios cubanos, el día de mañana es un día muy especial. Es el 94 aniversario del natalicio del comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Y Fidel representa realmente mucho para la Revolución Cubana, para el pueblo cubano. Y mañana es un día que difícilmente podía pasar como un día normal, incluso en condiciones de pandemia. Acá en el Ecuador, otras embajadas, el pueblo cubano lo va a hacer también, pero digamos en el caso nuestro, en el Ecuador vamos a empezar el día con un tuitazo de 9 a 11 en homenaje al comandante en jefe. Estamos invitando a todos los compañeros que se quieran incorporar, pues que se incorporen al tuitazo a favor de, o en homenaje, en ocasión del 94 aniversario del comandante en jefe. Después por la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener un acto virtual organizado por la coordinadora de Solidaridad con Cuba, un acto que será aproximadamente de 5 a 7 también. Bueno, parte de los organizadores es la cátedra Fidel Castro que hay formada acá en el Ecuador, donde la integran importantes personalidades académicas y políticas del Ecuador. Eso será de 5 a 7. A las 7 vamos a tener un acto también virtual con los graduados, la Asociación de Graduados en esos más de 2.000 muchachos que están integrados, que trabajan en una asociación, que también van a rendir homenaje al comandante. Va a haber a las 9 de la noche una cantata, todo esto virtual, todo esto a través de las redes sociales, una cantata por el comandante en jefe, donde músicos, poetas ecuatorianos van a cantarle y van a recitar en ocasión del 94 cumpleaños de Fidel. Va a haber a esa misma hora un acto organizado por una organización política que también va a homenajear a Fidel en su cumpleaños. Embajador, ¿cuál ha sido el impacto económico para Cuba por esta pandemia? Definitivamente, definitivamente el hecho de que el turismo se haya paralizado a nivel mundial, el hecho de que hayamos tenido que paralizar también importantes renglones de nuestra economía, el hecho de que se haya tenido que detener en gran medida, por ejemplo, actividades exportables,
pues ha significado un duro golpe para nuestro país, como ha significado un duro golpe para todos los países del mundo. Pero yo creo que hay conciencia de que flaco favor nos haríamos nosotros si priorizáramos la economía por encima de la salud y de los cuidados que hay que tener con esta pandemia. Si no nos cuidamos, esta pandemia puede convertirse en algo endémico, puede tener consecuencias realmente nefastas. Y yo creo que si bien no podemos dejar de pensar en la economía, tenemos que pensar en el ser humano. Tenemos que pensar en cómo lograr eliminar la pandemia con el menor costo posible, pero también sin que haya dificultades para la salud del pueblo cubano y de los pueblos de todo el mundo. Esa es digamos, la política, es la estrategia que está detrás de las acciones que lleva a cabo el gobierno cubano. No renunciamos a seguir desarrollando nuestra economía. El principal reto de la economía cubana, desafortunadamente, no es la pandemia, no es el coronavirus, es el bloqueo de los Estados Unidos, el criminal y genocida bloqueo de los Estados Unidos. Pero ese es más complejo lidiar con él. Pero seguiremos lidiando. Hemos estado luchando contra el bloqueo durante 60 años, lo hemos derrotado durante 60 años y estamos dispuestos a estar 600 años o 6.000 años más derrotando el bloqueo si fuese necesario, aunque creo que más tarde o más temprano el gobierno de los Estados Unidos se dará cuenta de que la política es una política genocida y que debe cambiar. Esa política que por demás es condenada por todo el mundo. Prácticamente más de alrededor de 190 países del mundo votan contra Estados Unidos y solo Israel acompaña a Estados Unidos en las votaciones de la resolución del bloqueo en Naciones Unidas. Es el mundo diciéndole no al gobierno norteamericano, aunque desafortunadamente Estados Unidos utiliza Naciones Unidas cuando le conviene y cuando no le conviene, como en el caso de la votación del bloqueo contra Cuba, pues se ríe del mundo sin el menor recato y sin el menor respeto hacia los países del mundo. A países aliados de Estados Unidos, aliados estrechos de Estados Unidos, votan contra la política de bloqueo. Pero Estados Unidos hace caso omiso a ese voto contra ellos. Señor embajador, ¿cuál es el futuro de Cuba? El futuro de Cuba es un futuro de socialismo, un futuro de paz, un futuro de desarrollo, no solo del turismo, sino también de la biotecnología, de otras ramas de nuestra economía y sobre todo tenemos deseos de vivir en paz y vivir en concordia con todos los países del mundo. Y creo que Estados Unidos conoce nuestros sentimientos pacifistas, nuestros sentimientos de la necesidad de tener una relación. Somos países vecinos, tenemos que tener una relación normal. Somos países que podemos ayudarnos mutuamente. Hay muchísimas aristas de una relación entre dos países que se pueden perfeccionar entre Cuba y los Estados Unidos. Compartimos un mismo entorno ambiental tan problemático. Compartimos el peligro de los huracanes. Podemos trabajar conjuntamente. Podemos complementar nuestra economía. Estados Unidos puede exportar hacia Cuba, Cuba podría exportar hacia Estados Unidos. Eso hoy no sucede, precisamente por el bloqueo. Es decir, la cultura, cuánto intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos se ha frustrado precisamente por esta política loca del bloqueo y las acciones de Donald Trump en los últimos años. No hay espacio, yo te diría, económico, político, cultural, social, en que no quepa la cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Desafortunadamente,
para tener esa cooperación no basta con la voluntad de una de las partes. Creo que tienen que tener las dos partes de voluntad y desafortunadamente hasta el día de hoy, pues el gobierno de los Estados Unidos no ha manifestado que tenga la más mínima voluntad de mantener una política de respeto, una política racional hacia mi país. Señor embajador, ¿cómo le ha tratado Ecuador a usted? A mí realmente Ecuador me ha tratado muy bien, no me puedo quejar. Conozco, yo te diría que todas las provincias del país, he tenido oportunidad de viajar antes del coronavirus, por supuesto. He viajado bastante por el país, tenemos muchos amigos, tenemos muchos compañeros que son solidarios con la causa de Cuba y nos sentimos realmente muy a gusto en este país. Embajador, para terminar la entrevista, invite para que luego de la pandemia los ecuatorianos se animen a visitar Cuba. Bueno, pues yo creo que no hay nada más reconfortante para una época post pandemia que una playa de un azul increíble, un cielo también azul, un calor también increíble, un buen mojito o una buena cerveza fría, un lechón, como decimos nosotros, o cerdo asado, la comida cubana que es bien variada y bien rica, para que el ecuatoriano que pueda, pues vaya y pase una semana, pase 10 días en Cuba, disfrutando y relajando de las tensiones que nos ha dejado este coronavirus, o que nos está dejando, porque desafortunadamente no se ha ido todavía. Pero esperemos, yo tengo confianza de que más temprano que tarde se irá del mundo como llegó de manera sorpresiva. Muchas gracias por la entrevista, señor embajador de Cuba, don Rafael Duazá Céspedes. Ha sido muy grato conversar con usted esta noche para conocer cómo Cuba ha enfrentado, este país pequeño, ha enfrentado al coronavirus del COVID-19. No, el placer ha sido mío y estamos a su disposición para en cualquier otro momento pues continuar esta conversación tan grata. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto, señor embajador. Hasta pronto.